empezar, estamos grabando. Bueno, en primer lugar me gustaría darle la bienvenida a todas las personas presentes en este panel virtual, a los miembros del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y muy especialmente a los miembros del Comité de Evaluación, la doctora Ludia Almirón, la doctora Lourdes Peroni, el doctor Rafael Pilisola y por supuesto a nuestro disertante del día de hoy, que es el doctor Omar Rodríguez Servín, quien nos acompaña desde la ciudad de Washington, D.C. Estamos acá reunidos en una sesión académica del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, de conformidad a lo que disponen tanto los estatutos de nuestro instituto como el reglamento que tenemos para la admisión de nuevos miembros. En ese sentido, les recuerdo que el doctor Omar Rodríguez Servín es candidato a miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Él fue propuesto por quien les habla y también por la doctora Giovanna Parini. Son las dos personas que propusieron la candidatura de Omar. Yo tuve el gusto de conocer a Omar hace algunos años atrás en la Corte, cuando él trabajaba como relator. Coincidimos ahí en un evento académico y me causó una gratísima impresión por su calidad humana y también por sus condiciones intelectuales y académicas. Entonces, cuando me enteré que él estaba incursionando en temas de derecho constitucional, pensé que era una buena idea invitarlo a formar parte del instituto. Quiero aclarar que el comité de evaluación consideró en una primera etapa, según el reglamento, que el doctor Omar Rodríguez cumple con todos los requisitos básicos exigidos por el reglamento y por tanto nos resta esta disertación y la evaluación que va a tener lugar de la misma y la posterior decisión de la comisión directiva sobre la admisión del postulante a miembro. Antes de arrancar quería contarles un poquito, a pesar de que ya nos dio algunos datos, quería contarles un poquito más sobre Omar. Él actualmente, como nos dijo, es candidato a PhD, a doctor en Derecho, a falta de una en dos universidades americanas de mucho prestigio, que son la Georgetown University Law Center y la George Washington University. Él también tiene una maestría en Georgetown, en Derecho, y tiene una especialización también en Derecho en materia electoral, entiendo que en financiamiento de campañas electorales en la George Washington University. También tiene una maestría en la Universidad de Münster, en Alemania, que fue cumplimentada en el año 2012, donde obtuvo honores y distinciones magna cum laude, entre otras. Tiene un currículum muy frondoso, no voy a extenderme mucho en ello. Trabajó en la Corte Suprema en Paraguay, tiene una vastísima trayectoria docente en Paraguay, tiene muchísimas publicaciones tanto en Paraguay como en Estados Unidos, y también entre ellas libros, monografías, artículos, ha dictado conferencias y, en fin, pensamos que se trata de un excelente candidato al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional y esa es la razón por la cual él fue postulado. Omar, te quería comentar un poco la dinámica antes de cederte la palabra. Vas a tener entre 25 a 30 minutos para hacer tu exposición sobre el tema que se había establecido, y después de eso vamos a tener un tiempo para que los asistentes puedan hacer preguntas sobre tu disertación. Así es que sin más que agregar, te agradezco una vez más por estar acá, Omar, y te cedo el uso de la palabra. Gracias, Diego. Realmente es un placer y un honor. Y le agradezco a todos por el tiempo. Y también le agradezco por considerar mi aplicación al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. El tema que elegí es el estándar de revisión que utiliza la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a los casos de inconstitucionalidad respecto a la cláusula de establecimiento y también a los casos de discriminación respecto a la cláusula de trato igualitario. Yo elegí este tema, elegí también por supuesto un caso
que fue resuelto el año 2018 por la Corte, el caso de Trump v. Hawaii. Fue un caso bastante paradigmático, fue decidido 5-4 en mayoría, lo que demuestra lo contencioso que fue esa decisión. Bien, como les dije, mi punto de vista es de carácter formal, casi procesal, tratar de mostrar en qué consiste y cómo funciona el estándar de revisión en estos casos. Y respecto a la cláusula de establecimiento, es aquella que prohíbe, de la primera enmienda, por supuesto, prohíbe que el gobierno establezca una religión oficial. Es muy semejante al artículo 46 de nuestra Constitución. Bien, en esta decisión Trump v. Hawaii, el presidente de Estados Unidos cumplió por primera vez una promesa electoral que fue la de prohibir el ingreso de ciertos extranjeros. Como les dije, fue 5-4 en mayoría y la Corte decidió expresamente que el presidente, bajo la ley de inmigración y nacionalidad, tiene amplia discrecionalidad para suspender la entrada de extranjeros a Estados Unidos y que esto no viola la cláusula de establecimiento de la primera enmienda. Eso fue la decisión de la Corte. Bien, el caso de por sí tiene numerosas cuestiones constitucionales concomitantes, como ser la legitimación. También se estudió ciertos precedentes que hablan sobre la tensión entre seguridad nacional y discriminación. Especialmente se discutieron ciertos precedentes que ya van desde la Segunda Guerra Mundial. También se analizó, por ejemplo, la naturaleza de ciertas medidas cautelares que impiden que una ley o acto o regulación se cumpla a nivel nacional. En realidad, yo no voy a hacer ni un juicio de valor sobre esta decisión como tal, porque es una cuestión muy íntima de Estados Unidos. Mi trabajo es exponer qué se entiende por cómo funciona el estándar de revisión, cómo la Corte analiza y toma decisión respecto a estos casos, y luego voy a finalizar explicando qué podríamos sacar nosotros como Paraguay de este esquema de análisis. Bien, me permití hacer un resumen para mayor ilustración. Voy a compartir mi pantalla. No sé. Diego, ¿me permitir o compartir María Inés, vos como anfitriona le podés habilitar eso. Creo que es la anfitriona la que tiene que hacerlo. Yo creo que estás habilitado. Tenés que darle ahí abajo a compartir pantalla. No, me dice que está deshabilitado. A ver, un ratito. Yo también probé y aparece como que el anfitrión necesita habilitar la función. Sí, así es. Déjame ver un ratito porque yo tengo entendido que un participante puede compartir a la vez. Se supone que está habilitada para que puedas compartir. Todos los participantes. Me dice que está deshabilitado. Ahora a mí ya me deja, probar un poco de vuelta, a mí ya me deja. Ahora sí. Genial. Bien, ¿se ve? Perfecto. Ok, bien, perfecto. Como le dije, voy a hablar sobre el estándar de revisión. Bien, en esta decisión de Trump v. Hawaii, vamos a discutir cuál es la historia procesal y cuáles son los antecedentes fácticos. Con respecto a la historia procesal tenemos lo siguiente. El Ejecutivo firmó 2 decretos, uno de ellos, el 13.769, en donde se suspende el ingreso al país de ciertos extranjeros y básicamente por la sospecha de
de terrorismo. Esto fue inmediatamente objeto de litigación. La Corte de Distrito hizo lugar a una medida cautelar suspendiendo su aplicación. El Ejecutivo apela a esta decisión y luego, al momento de la litigación oral, el Ejecutivo desiste de su litigación. Posteriormente se firma el decreto 13.780, que reemplaza el decreto original y también contiene ciertas modificaciones respecto a la suspensión de la aplicación del estatus de refugiado, pero se mantiene nuevamente la suspensión al ingreso de ciertos extranjeros. Posteriormente se firma una proclamación. Hay una diferencia entre lo que es un decreto y una proclamación. Para nosotros, proclamación sería más o menos lo que antes conocíamos como un decreto ley. Se firma esta proclamación en 1645, basada en el decreto anterior, en donde se establece ya restricciones a extranjeros de 8 países, 6 de los cuales son de mayoría musulmana. Bien, esto es objetado inmediatamente nuevamente ante la Corte Federal y lo peculiar es lo siguiente, es una sola demanda donde hay varios peticionantes que objetan esta proclamación, que es muy común acá. Es como sería class action, sería todo un conglomerado de personas. Bien, ¿cuáles eran los peticionantes? Estaba la Universidad de Hawái, perdón, el Estado de Hawái, en donde funciona la Universidad de Hawái. También 3 personas que eran parientes que estaban aplicando, de personas que estaban aplicando por visas y provenían de estos países prohibidos. Y también, por último, la Asociación Musulmana de Hawái, que era una ONG a cargo de una mezquita. Uno de los problemas que se discutió en esta decisión fue la legitimación, es decir, quién de estos tres peticionarios tenía legitimación. Bien, la cuestión era si era realmente justiciable la proclamación. Algunos decían que no, porque el artículo 2, sección 2 de la Constitución norteamericana establece que el Poder Judicial solamente atiende casos y controversias, no consultas. Muchos consideraban que esto era una mera consulta. ¿Por qué? Porque había precedentes en la época del presidente Bush, hijo, en donde cuestiones de inmigración y cuestiones administrativas de visa no eran justiciables. Pero la Corte en esta decisión de Trump v. Hawái asumió que los reclamos eran admisibles como para ser estudiados. Bien, la demanda de los peticionantes objetaba la proclamación y el decreto, ya sea por razones legales y constitucionales. La Corte del Distrito prohibió el cumplimiento a través de una suerte de medida cautelar universal, es decir, en todos los puntos del país no debía cumplirse esta decisión. La Corte de Apelación también confirma la decisión es apelada por el Ejecutivo y ahí la apelación llega hasta la Corte Suprema de Justicia. Pero la Corte Suprema no solamente se abocó a estudiar la medida cautelar que prohíbe el cumplimiento a nivel universal, pero de alguna manera también hizo ciertas referencias al mérito de la demanda, ya que había ciertas cuestiones de superposición de cuestiones constitucionales. Bien, ¿cuáles son los antecedentes fácticos de esta decisión? Ya cuando era candidato a presidente, Trump ya había manifestado expresamente a través de las redes sociales que él iba a firmar un decreto que prohíba la entrada de musulmanes. Ya antes, durante y después de haber emitido el decreto, el presidente Trump refirió su deseo de promulgar esta prohibición y el quid que muchos consideran es si estas manifestaciones que realizó el presidente, ya sea antes, durante y después de la firma del decreto, puedan ser consideradas como una forma de interpretar la voluntad del autor de ese decreto, que era Trump, a los efectos de determinar si era o no un decreto discriminatorio. Bien, la mayoría, como le dije, de 5-4, la mayoría 5
solamente le dedicó un análisis de una página a valorar si estas declaraciones son o no relevantes. En cambio, la disidencia, casi 3 páginas. Ahí muestra la diferencia que hay entre el criterio de si puede ser o no importante este tipo de interpretación. Bien, ¿cuál es la específica cuestión legal constitucional presentada ante la Corte? Era si el decreto y la proclamación eran inconstitucionales. Y el mérito de la acción se basó, según los peticionantes, en la cláusula de establecimiento de la primera enmienda. Como ya les había explicado al inicio, esta cláusula es la que prohíbe que el gobierno establezca una suerte de favorecimiento a una religión. Y según los peticionantes, esta proclamación o el decreto violaba esta cláusula porque seleccionaba musulmanes para un trato desfavorable. Bien, el texto de la primera enmienda dice lo siguiente: el Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna o que prohíba el libre ejercicio de la misma. Lo subrayado es lo que se considera la cláusula de establecimiento. Además, esta primera enmienda contiene ciertos derechos, ya sea libertad de asociación, reunión, petición, etc. Bien, ¿cuál fue la postura de la mayoría? Según la mayoría, la proclamación y el decreto no tenían la apariencia de ser discriminatoria. Las declaraciones del presidente, que fueron públicas, pueden ser inapropiadas, pero que tienen que ser sopesadas con otros elementos del decreto respecto a sus propósitos. Lo que la Corte, en este caso en mayoría, trató de analizar es cuál era la finalidad de ese decreto o esa proclamación. Y decía que parece ser que es suficiente para fundar un propósito legítimo. Y por último, la mayoría sostuvo que no es rol de la Corte cuestionar las decisiones del presidente respecto a inmigración y seguridad nacional. Y la Corte se valió de lo que se conoce como una revisión básica o normal, que es el objeto de mi presentación. Bien, la Corte utiliza 2 estándares de revisión respecto a esta cláusula de establecimiento y también respecto a la cláusula de trato igualitario. El estándar de revisión son como mecanismos o reglas de juego, protocolos que la Corte ya ha creado hace muchísimo tiempo a los efectos de poder analizar estos casos, y básicamente estos estándares de revisión hacen referencia a una eficiencia judicial, que son 2. La revisión básica o normal establece que el gobierno debe demostrar que la ley o la regulación está razonablemente relacionada a un interés legítimo del gobierno. La revisión estricta, en el sentido contrario, el gobierno debe demostrar que la ley o la regulación es necesaria según un interés público contundente, que la ley esté diseñada especialmente para alcanzar ese interés y que la ley emplea los medios menos restrictivos para alcanzar la finalidad. Como ustedes ven, la revisión básica ya presume que la ley o la regulación es constitucional. Es decir, cuando la Corte ya decide que va a estudiar la ley o la regulación bajo el estándar de revisión normal, ya hace cierta deferencia hacia el gobierno. Por el contrario, la revisión estricta ya presume que la ley es inconstitucional. ¿Qué pasó en esta decisión en mayoría? La mayoría decidió utilizar el estándar de revisión normal, diciendo que la aplicación está expresamente basada en propósitos legítimos, que son prevenir la entrada de personas que no pueden ser adecuadamente investigadas, es decir, sus antecedentes, y también inducir a otras naciones a mejorar estas prácticas.
Y expresamente la Corte dijo que el texto de la proclamación o el decreto no hablaba para nada de religión. Por lo tanto, ya es suficiente una revisión básica. ¿Qué dijo la disidencia? El voto en mayoría fue escrito por el propio presidente de la Corte, que es Roberts. La disidencia tocó a cargo de Sotomayor. Sotomayor dijo lo siguiente, que no debería enmarcarse la cuestión como una mera revisión de un decreto cualquiera, sino que debería estudiarse realmente como una cuestión tradicional de la cláusula de establecimiento. Por lo tanto, el estándar de revisión que la Corte, según la disidencia, tenía que haber utilizado no es el estándar de revisión normal, sino el estándar de revisión estricto, haciendo referencia a que ya la disidencia consideraba inconstitucional el decreto. Para ellos, la disidencia utiliza un criterio, lo que se denomina un observador razonable, que podría ver que la acción del gobierno promulgada a través del decreto tenía la finalidad de favorecer o aprobar una religión, siempre basado en el criterio de las declaraciones que el presidente de Estados Unidos había hecho antes, durante y después de ese decreto. Bien, aplicando este test del observador razonable, según la disidencia, se tiene lo siguiente: se tiene que analizarse el texto que expresa la política del gobierno, los detalles de su implementación, los antecedentes históricos de la decisión gubernamental que es atacada, también la cadena específica de eventos que influyeron en la promulgación y, por supuesto, la historia legislativa, incluyendo las declaraciones efectuadas por congresistas. Dos puntos. La decisión en mayoría utilizó un estándar de revisión normal, presumía que el decreto es constitucional y consideró que las declaraciones del presidente no eran relevantes por sí per se. En cambio, la disidencia decía, no, tiene que utilizarse un test de revisión mucho más estricto porque presumimos que es inconstitucional y que es relevante también tener en cuenta las declaraciones del presidente, que es el autor al final del decreto. Bien, según la disidencia, que un observador razonable podría concluir que la proclamación estaba motivada por un prejuicio religioso y que el gobierno no debería esconderse bajo los criterios de seguridad nacional. Y aunque sí pudiera hacerlo, la evidencia, es decir, específicamente la declaración del presidente, hacen que la proclamación o el decreto no esté vinculado con seguridad nacional. Por lo tanto, la aplicación del estándar de revisión normal o básico hecho por la mayoría no es correcta porque la proclamación es ilegítima y que la mayoría en realidad tampoco hace referencia a cómo ignorar los comentarios que son perniciosos extremadamente realizados por el presidente y que el verdadero propósito, finalidad del decreto es clarísimo. Bien, ¿cuál es la conclusión? Como lo había explicado, mi objetivo fue mostrar cómo la Corte analiza los casos de cuando se vincula con esa prohibición que tiene el gobierno de favorecer una religión, que es la cláusula del establecimiento. Los dos estándares de revisión, ya sea el estándar de revisión básico o normal o estricto, son reglas que son claras y predecibles a los efectos de determinada decisión de la Corte. Y está claro que la elección de un determinado estándar de revisión ya predetermina la decisión final de la cuestión. Es decir, cuando la Corte ya decide tomar un estándar de revisión determinado, básicamente la suerte ya está echada. Por eso que normalmente es para los abogados que están licenciados para litigar ante la Corte por casos constitucionales, se dedican muchísimo tiempo
a tratar de influenciar a la Corte sobre cuál estándar de revisión tiene que utilizarse en el caso concreto. Bien, ¿cuál es la utilidad de este estándar de revisión para nuestro derecho paraguayo? Bien, yo elegí este caso y este tema porque pensando en que estas reglas del estándar de revisión, que son, podríamos llamarle para nosotros, ciertas reglas procesales, podrían servir para discutir sobre la eventual importancia de un derecho procesal constitucional paraguayo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Omar, por esa exposición sobre un tema sin duda muy novedoso para nosotros. Y ahora me gustaría abrir un poco este espacio a preguntas y respuestas, dándole en primer lugar prioridad a los miembros del comité de evaluación. O sea, no sé si alguien, no estoy más viendo, pudiendo verles a todos ahí, pero si alguien tiene alguna, a ver, esto, ¿se me escucha? Marinés, ¿vos podés poner de vuelta que todos que se nos vea a todos o eso es algo que tiene que hacer Omar? Hola, bueno, Hola, si alguien- necesito que el doctor deje de compartir su pantalla, por favor. Ahí ahí también. está, ahora sí, bueno, ahora sí les veo a todos. Bueno, como decía, les doy la prioridad a los miembros del comité de evaluación. Si es que quieren hacer una pregunta, pueden levantar la mano o escribir ahí abajo en el chat, yo voy a estar atento. Me parece que se cayó, ya suele tener problemas de... Si no, voy a hacer uso yo de la palabra. O Rafa, ¿vos estás congelado o estás nomás muy quieto? Te escucho, Hola. Diego. Te Ah, escucho. bueno, si nadie tiene una pregunta todavía, me voy a adelantar yo con una, si les parece bien. ¿Sí? Mientras va surgiendo otra pregunta. En primer lugar, Omar, en realidad dos preguntas, ¿verdad? Eh, el paralelismo que esto tiene, esta cláusula de establecimiento tiene con la disposición constitucional relevante sobre la cuestión del Estado y su relación con la religión en nuestra Constitución. ¿Cuál es ese paralelismo? Porque yo acá escuché muchas interpretaciones y no sé si el Establishment Clause es una cosa bien particular y muy ligada a, a las particularidades del derecho constitucional americano. Esto es algo que viene del derecho inglés, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cuál es ahí, cuál es cuáles son las similitudes, las diferencias entre ambas constituciones en ese punto? Y en segundo lugar, tres preguntas. En tercer lugar, la cláusula dice claramente, vos transcribiste, y a pesar de que antes dijiste otra cosa, la cláusula dice, Congress shall make no law. El Congreso. Y acá estamos hablando de, que vos lo dijiste, un decreto, una proclamación del presidente. No sé si eso tuvo alguna influencia en desde mi ignorancia del derecho constitucional americano, pregunto, en la decisión. Y la tercera, esta en lo personal es para mí la pregunta más interesante, la cuota de razón que tenían los realistas, que tenía el Critical Legal Studies. ¿Quién dice? Porque estos criterios, estos test, en primer lugar no están en la Constitución, son creaciones pretorianas que se fueron desarrollando. Pero ¿quién dice? ¿Cómo se elige el test? Yo tengo la sospecha de que la elección del test, como bien lo dijiste, el test condiciona el resultado. Entonces uno elige el test en función al resultado que ya lo tiene establecido de antemano, de acuerdo a la inclinación ideológica, política del juez en cuestión. En este caso tener la opinión en disidencia de la Justice Sotomayor, que sabemos que tiene una tendencia más progresista, y tenés el test que decidió usar la mayoría, que es un test que te conduce a un resultado más
conservador, entre comillas. Entonces, esa es una inquietud nomás que tengo, a ver si tendría una reflexión. Sí, por supuesto. Tu pregunta es fantástica, Diego. Bien, literalmente tenés toda la razón porque el texto de la primera enmienda solamente habla del Congreso. Dice que el Congreso es el que no aprobará ningún tipo de ley que establezca un favorecimiento de una religión. Y en este caso fue el Ejecutivo. Bien, el punto es que bajo el sistema del federal que existe, que es tan, pero tan peculiar, por así llamarlo, se ha interpretado tanto que el sistema federal, que la Corte como tal, tampoco dice la Constitución norteamericana eso, qué tipo de casos son justiciables o no, solamente dice casos y controversias, que todo lo referente al federalismo afecta a los tres poderes del Estado, de por sí, ya sea la Corte Federal, el presidente y también por ende al Congreso. La Corte en realidad, en este caso de Trump v. Hawaii, no fue muy clara con respecto a todas las cuestiones concomitantes. En mi opinión, esa es mi opinión personal, ni siquiera se tuvo que haber estudiado. Para mí, personalmente hablando, ni siquiera es una cuestión justiciable. Pero por el motivo político que se estaba viviendo, presidente que acaba de asumir, presidente que hizo una promesa electoral y que realmente cumplió según los republicanos, fue el momento pertinente también del otro lado de la vereda para atacar. Tenés toda la razón. El texto de la primera enmienda no habla del Ejecutivo, solamente habla del Congreso. Eso sería, por ejemplo, también, te agradezco por el dato, porque si yo fuera también abogado del gobierno hubiese argumentado lo mismo. Te agradezco por ese dato, por esa interpretación textual. Bien, con respecto a lo que dije, la primera enmienda es del año 1791. Y cuando yo dije que era semejante a nuestra Constitución, es porque la interpretación que se le hace esta cláusula de establecimiento es que ninguna religión será la oficial. Y eso es más o menos parecido al texto de nuestra Constitución. Ellos nos dicen expresamente eso, pero es más o menos la finalidad que se le da. Llega a tal extremo que hace aproximadamente 3 o 4 semanas, también en un caso que la Corte Suprema también decidió, yo escuché la audiencia, pero ya no seguí más la decisión, fue que el Congreso aprobó unos fondos a una entidad federal que a su vez dio de ayuda internacional, que dio ayuda a una región, a un país determinado, a una ONG, y la ONG al recibir el dinero restringió la ayuda a un país determinado solamente eran aquellas personas que tenían una determinada religión y era vinculado con el uso de anticonceptivos para las mujeres. Bien, y eso hizo que el propio gobierno y el Congreso lleguen hasta la Corte tratando de estudiar si realmente era constitucional eso. Y a su vez también bajo este caso se estaba discutiendo sobre la cláusula de establecimiento. Es decir, ¿cuál es mi punto? Esta cláusula habla de religión, puede referirse a prohibición de favorecer una religión, puede referirse a proveer de ayuda económica a una religión determinada. Es decir, el abanico de posibilidades es gigantesco. Solamente como hice referencia que la interpretación tradicional es, como el texto de la Constitución es, que ninguna ley, pero ninguna religión va a ser oficial. No sé si eso responde a tu pregunta o me olvidé también de algunas de tus preguntas.
Está perfecto, está perfecto. Lourdes, veo que tiene una pregunta. Sí, gracias, Omar. Muy interesante la presentación. Yo tengo dos preguntas. Una de ellas, dos preguntas breves. Una de ellas es si en algún momento alguien hizo el punto de que este sería un caso de discriminación indirecta, es decir, por más de que no se mencionara en el decreto y en la proclamación no se mencionara a una religión en particular, en la práctica estaría afectando, en este caso, a los de origen, a los que son de origen de religión musulmana. Si se hizo ese punto en el proceso. Y mi otra pregunta era, para saber, simplemente una aclaración, una pregunta aclaratoria, para ver si estoy entendiendo bien. El estándar de revisión en general, en los casos en los que se hace una diferenciación o se desfavorece a una religión, el estándar de revisión en general es de estándar de revisión básico. Si ponemos en perspectiva este caso en la jurisprudencia sobre el tema, en la materia, digamos, más ampliamente, o en general es un estándar de revisión estricta, la diferenciación sobre la base de la religión. Gracias. Perfecto, Lourdes, fantástica tu pregunta. Y ahora recuerdo también una pregunta tuya, Diego, que no dejé de responder respecto al estándar de revisión. Bien, la estrategia que realizó los tres peticionantes que le mencioné, de la Universidad de Hawái, las tres personas que tenían parientes que aplicaban a la visa, y también la mezquita de Hawái, ellos decidieron que este era un caso de la cláusula de establecimiento. Ellos no decidieron que era una discriminación indirecta que podría caer bajo el criterio de la cláusula de trato igualitario. Ellos decidieron que era un caso de cláusula de establecimiento por religión en ese aspecto. Fue una estrategia de los litigantes. Bien, ¿por qué no podría ser, analizando, por qué no podría ser una causa, vamos a decir, de discriminación indirecta? Porque la cláusula de trato igualitario normalmente se aplica a los ciudadanos, y estas personas todavía estaban aplicando a visas, no eran ciudadanos. Es muy peculiar esta postura porque personalmente, en casos penales, los famosos que ustedes conocen, las reglas de Miranda, que están en una enmienda constitucional, muchos dicen que fue una de las grandes tonterías que la Corte decidió, porque muchos no se aplican, o muchos se aplican a personas que no son ciudadanos. Entonces hay una suerte de diferencias de categorías. Pero en este caso específico de Trump v. Hawái, los litigantes decidieron por estrategia que era un caso no de discriminación indirecta que podría caer bajo la cláusula de trato igualitario, sino específicamente sobre la cláusula de establecimiento por religión. La siguiente pregunta tuya, Lourdes, que también se vincula con Diego, es respecto a los estándares de revisión. Estos estándares de revisión son básicamente dos. Siempre, ojo, la aclaración es siempre respecto a los casos de la cláusula de establecimiento, y también eventualmente respecto a la cláusula de trato igualitario. Estos son los estándares que la Corte usa normalmente. Y con respecto a la cláusula de establecimiento, sí, lo normal y tradicional es que el análisis sea más estricto. Es decir, que se presuma que el acto o la ley es inconstitucional. Pero en este caso no se hizo eso en mayoría. Gracias, Omar. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo tengo una repregunta que, con el permiso y la indulgencia del auditorio, me gustaría hacer. Vos planteás, Omar, esto como una cuestión que podría ser una aporte al derecho procesal constitucional paraguayo. Y yo no lo veo tan así, no digo que esté mal lo que está diciendo, sino que yo simplemente lo veo de una manera distinta. Yo siempre he sostenido que la argumentación
de nuestros tribunales, de nuestra sala constitucional, de nuestra justicia constitucional, está todavía en un estado muy incipiente, muy poco desarrollado. Uno lee a veces el desarrollo, el contenido argumental de una sentencia y deja mucho que desear. Y yo creo que en mayor o menor medida estos test, estos estándares que han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional norteamericana obedecen más a la idea de tratar de brindar una argumentación constitucional más adecuada en una corte que se sabe que tiene un problema de legitimidad y que por tanto esa argumentación es importante porque es uno de los pilares de la legitimidad democrática que tiene. Entonces, yo creo que más que nada esto quizá se pueda ver como un aporte a la argumentación de la justicia constitucional paraguaya. Y en ese sentido te quería preguntar a vos, si en tu experiencia como relator de la Corte, si conocías casos donde la Corte, no necesariamente en cláusulas análogas a las del establecimiento, sino en cuestiones de relaciones al principio de igualdad, que la Corte haya usado argumentos que se hayan basado en algunos de estos test que provienen del derecho constitucional americano y que sabemos que han sido recepcionados por la doctrina constitucional argentina. Esto está en el libro de Alejandro Amaya, muy bien explicado. También tenemos hoy en día el test de proporcionalidad, que nos viene un poco de la doctrina alemana, que es un poco más denso, como todo lo que hacen los alemanes, perdón Jorge, pero es así. Y entonces te pregunto si esto quizás te parece que podría, si ya hubo algún antecedente en nuestra Corte, y si te parece que se podría incorporar de alguna manera estos test y se podría ser beneficioso para nuestra justicia constitucional que esto se haga. Perfecto, entiendo. Fantástica tu pregunta, Diego. Cuando yo leía los casos de derecho constitucional de la Corte especialmente, lo primero que vino a mi mente fue, ¿por qué no en Paraguay? ¿Por qué no nosotros? Yo creo firmemente en que el derecho no tiene límites, y menos aún en este mundo globalizado que estamos viviendo. Y a final de cuentas, nosotros importamos y usamos todos los principios a nivel universal. Y repito, cuando leí esto me pareció, ¿por qué no? Bien, a tu pregunta de la Corte, de nuestra sala en Paraguay, recuerdo que eran casos de constitucionales, pero vinculados con el derecho penal. Ciertos derechos procesales que yo recuerdo que había, como relator, había puesto en consideración ciertos criterios que se utilizaba en Alemania especialmente para ciertos casos de medición de la pena. Recuerdo que puso a consideración, pero se quedó hasta ahí. El punto es que para nosotros la medición de la pena no es una cuestión jurídica, no es una cuestión fáctica. Y se prohíbe que se realice una medición de la pena sin tener en cuenta cuestiones fácticas. Pero en cambio, lo peculiar es cuando yo leía ciertos casos, me parecía que no era tan necesario hacer nuevamente un rejuicio o un reenvío, porque era claro que había una violación o que podría mejorarse. Y eso para otros criterios es un test muy sencillo. Pero el criterio nuestro, al menos en la sala penal vinculada constitucional, eso no se podría hacer. Bien, esa es mi experiencia respecto a tu pregunta. Cuando leí este caso, mi intención no es hacer un trasplante de las prácticas, de buenas prácticas de norteamericana en Paraguay. Claramente no es así, porque así no funciona el derecho como tal. Si mi objetivo es solamente, como estas reglas son cuasi procesales para nuestro derecho, son reglas del common law, nosotros podemos considerar que son unas reglas procesales, ciertas reglas que son predecibles, que acá cada litigante ya sabe que en casos determinados, ellos lo que tienen que, la litigación constitucional acá está demasiado abocada a
influir la decisión de la Corte respecto a qué estándar de revisión tiene que tomarse. Cuando analicé este caso me pareció importante al solo efecto de dar un puntapié eventualmente a una discusión de un posible derecho procesal constitucional paraguayo, al solo efecto de dar ese puntapié. Gracias, Omar. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahí veo que Lodia levantó la mano. Profe Elo. Diego, ¿qué hace una consulta? Sí, después del profe Elo o una cuestión de Fátima. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Omar. Un gusto verte después de tanto tiempo y a tanta gente aquí, a la querida Lourdes y a todos ustedes. Omar, cuando vos hacías la exposición y en tu experiencia aquí en la Corte Suprema de Justicia, porque creo que habías prestado servicio en la sala penal de la Corte Suprema específicamente, porque, bueno, supongo que cada sala tiene su propia operativa, habías referido el test del observador razonable que se refería o está indicado a lo que son las disidencias y por eso se llama así, del observador razonable. Si eso, ¿cómo ves la aplicabilidad en nuestro sistema? Porque nosotros no tenemos aquí, lastimosamente, lo que sería el derecho procesal constitucional, a pesar de tener tantos procesos constitucionales y se da la paradoja que nuestros procesos constitucionales, el de más alto rango, que es la inconstitucionalidad, está regulado en un código procesal civil, siendo que el proceso constitucional tiene sus propios principios. Entonces, ese test del observador razonable, ¿será que podemos aplicarlo aquí? Ya lo has respondido a Diego, pero me interesa específicamente en ese punto, porque leyendo muchas veces las sentencias, no solamente de la sala constitucional o de la sala civil o de la sala penal, las disidencias, no se encuentran muchas disidencias para empezar. No son muchas las disidencias que se hacen, así tampoco en los tribunales de alzada, pero si ese test del observador razonable se podría implementar de una u otra forma dentro de lo que es los casos que se llevan ante la sala constitucional o la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, siendo que, por ejemplo, en la sala penal, a pesar de que se llama sala penal, y vos lo sabes mucho mejor que todos nosotros aquí porque estuviste trabajando allí, los casos penales son poquísimos, es, no sé, un percentil del 60-40, hay más casos contenciosos o muchos más casos contenciosos de lo que nosotros pensamos que realmente hay. Gracias, Omar. No, no sé. Gracias, Loya. Fantástica tu pregunta. Te agradezco por recordarme ciertas cosas que me olvidé también de aclarar. En realidad, el test del observador razonable se aplica en nuestro derecho. Yo recuerdo cuando también trabajé en un tribunal de sentencia de juicios orales, ya se aplicaba especialmente a cuestiones de imprudencia, es decir, de hechos punibles culposos, porque es el parámetro normal para comparar si una persona en el rol del acusado vinculada con un observador razonable hubiera o no hecho tal acción. Bien, llegando al tema constitucional, en puridad, nada impide, jurídicamente hablando, aplicar test. El punto es que acá en Estados Unidos el test está basado en el common law. Como Diego expresó, son creaciones que se dieron desde hace siglos y ya son reglas bien estandarizadas y bien predecibles. Pero ojo, estos test son variados. Hay para cada caso constitucional, por ejemplo, para casos de discriminación determinado, tal test. Para casos constitucionales vinculados, otro test. Los tests, los exámenes que yo expuse son los dos, pero vinculados única y exclusivamente, normalmente, especialmente, para vinculados con la cláusula de establecimiento, vinculada con la religión, y también se usa para una discriminación basada en un trato igualitario. Cuando hablo de derecho procesal, como dijiste, Elodia, sí, podríamos hablar de una falencia porque
Latinoamérica de por sí tiene un rasgo más procesal que tanto sustantivo. Esa es una peculiaridad nuestra de Latinoamérica. Y pensando en, no diría plasmar en reglas procesales de un código, pero sí lanzar como una idea de que podríamos necesitar tarde o temprano algún compendio, alguna compendio sistemático de reglas procesales constitucionales para que la litigación constitucional, que no sé si en Paraguay todavía tenemos como tal litigación, podría ser alguna vez útil a los efectos de desarrollar mejor nuestro derecho. Gracias, gracias Omar. Un placer, David. Bueno, no sé si hay alguien más. Fátima, ¿vos querías hacer una pregunta o era una observación técnica nomás? Si quiere, ¿qué tal, Omar? Yo quería una consulta que me quedó dando vueltas porque llegué un poquitito tarde. ¿Cómo fue la presentación ante la corte? Me pareció entender que fue un class action y eso nomás quería chequear contigo. Y Sí. si es que fue un class action, si nos puede dar algunos detalles procesales de cómo se gestiona, cómo se organizan las partes para generar esa class action. Brevemente, ¿verdad? Gracias. Gracias, Fátima, un placer verte. Tu pregunta es fantástica porque es el caracú de la litigación constitucional acá. Tradicionalmente, si ustedes miran los precedentes más importantes constitucionales de esta sociedad, el 90% fueron a través de class action, es decir, un grupo de personas que son los peticionantes que se consideran agraviados, pero en lugar de ir en forma individual, se reúnen como un grupo y deciden en forma estratégica llegar hasta la corte. Y esto normalmente hacen las universidades o también ciertas entidades vinculadas con ONG. En especial, este caso de Trump v. Hawaii, para mí podría decirse, me siento orgulloso, ¿verdad? Porque fue un profesor de mi facultad, fue la Universidad de Georgetown, fue la que promovió esta class action, fue un profesor muy famoso de Derecho Constitucional que fue, realmente me disculpan la traducción, no sé cómo traducir, pero fue Solicitor General en la época de Barack Obama. Es una suerte de procurador general, más o menos por ahí. Bien, entonces, Fátima, cuando se habla de class action, es algo estratégico, es una petición estratégica que siempre busca de alguna manera crear un precedente que deja una impronta en la sociedad norteamericana. Y normalmente siempre se vincula a la discriminación. Tenemos el famoso caso de Brown, que es la discriminación de personas de color en las escuelas. Es el caso típico de class action. No sé si responda, Fátima, a tu pregunta. Sí, Omar, estoy un poco familiarizada con las class action, pero siempre me da curiosidad cómo gestionan. Yo creo que ya respondiste que es más a través de universidades, ONG, ¿verdad? Que creo que serían obviamente los canales naturales, digamos, a través de los cuales llega hasta la Corte Suprema, que tampoco estaría sencilla. Así que... Fátima, nunca te olvides de la expresión es class action y también activismo judicial. Eso, siempre están unidos, normalmente. Gracias, Omar. Un abrazo. Gracias. Genial. ¿Tenemos otra pregunta? En su defecto, ya se cumplió una hora de exposición, entonces creo que podemos dar por clausurada esta sesión académica del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, no sin antes dar las gracias a nuestro disertante, el doctor Omar Rodríguez, quien desde Washington preparó esta exposición. Quiero agradecer también muy especialmente a los miembros del Comité de Evaluación
en este caso a la profesora Elodia Almirón, a la profesora Lourdes Peroni y al profe Rafa Pilisola, que de manera totalmente desinteresada y sobre todo con muchísimo entusiasmo dan su tiempo y su esfuerzo para llevar adelante estos procesos de evaluación que venimos impulsando desde el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional. Y finalmente quiero agradecer a todos los presentes. Nos vemos en breve. Recuerden que el 20 tenemos nuestra asamblea, eso lo vamos a estar anunciando en el chat de todas formas. Bueno, Omar, cuídate mucho por allá, que estés bien, saludos para toda tu familia y gracias nuevamente. Un placer, muchas gracias a todos, que pasen bien. Un detalle no menor ahora, de orden procedimental, perdón, se me escapó esto ahora, tiene que haber obviamente un dictamen del comité de evaluación sobre tu disertación. Muchísimas gracias, que tengan todos una excelente tarde. Gracias. Chao, chao.